Vamos a dar lectura, hermanos, a esta porción, a este versículo. Es un versículo muy interesante. Encierra muchas cosas y para nosotros debe tener, hermanos, mucho que decir. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Mire lo que dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Mire lo que dice. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Miren la connotación que tiene, hermano. Lo leemos de nuevo, dice. Lo que dice, la declaración que da Pablo, hermanos, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Este hombre que había sufrido ya en su propio ser una metamorfosis del Evangelio hacia él, en él. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito Dios, gracias te damos por esta palabra. Tomen asiento, hermanos. Esto, Pablo decía, todo es bueno, pero no conviene. Ahora, yo puedo jugar pelota todo el día, pero no conviene. Yo puedo trabajar las 24 horas, pero no conviene. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve que tenga plata? ¿De qué me sirve que tenga fama? ¿De qué me sirve que tenga tantas cosas? Cuando al final no conozco a Cristo o simulo conocer de Cristo. Todas esas cosas que yo deseché, todas esas cosas que yo destruí, todas esas cosas de las cuales yo me despojé porque no servían, porque me estorbaban, los vuelvo a tomar después de un tiempo. Y hay gente así, hermano. Hay gente que va a la iglesia, gente que recoge lo pasado. Y de esas cosas hacen hasta una doctrina. Hasta aconsejan a los demás. Consienten a los demás, tomando esas cosas. Que Pablo lo tomó como basura. Y todo cristiano debe tomarlo como basura porque no sirve. Y vamos al otro. El 19 dice, ¿por qué? Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Una verdad tan cierta, una verdad tan profunda, una verdad que yo debo calcular en este camino del cristianismo. Si la ley me mató por pecador, por medio de la ley se reconoció todo mi pecado. Y yo fui muerto por eso. Fui muerto con un fin, de vivir santo para Dios. Porque si yo vuelvo a revivir el pecado, entonces, ¿de qué ha servido? En otras palabras, ¿de qué sirvió para mí la muerte de Cristo en la cruz? Por eso que el Señor Jesucristo dice claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Dónde lo encontramos?
Bendito sea Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es fácil. No es llevar un cristianismo barato, un cristianismo que lleva a todo el mundo, que sus caminos son aparentemente buenos, dice, pero su fin es malo. Muchas sorpresas habrán el día en que Cristo venga. Mucha gente se sorprenderá. Pero lamentablemente se quedará. Entonces, una advertencia. Cuando Pablo nos dice esto, nos ilustra de una manera entera, de una manera profunda. Él nos lleva en su propio ser. Ya no vivo yo. Porque todo el que quiera ganar su vida, la perderá, dice. Todo Mucha gente lucha, mucha gente busca lo que anhela, lo que le agrada, lo que le gusta. Y no sacrifican nada. Pues la palabra es muy clara, hermano. Pablo, entonces, viendo todo este asunto, él acepta como un reto y se dispone, hermano, después de largos años de haberse preparado, después de largos años de haber caminado con Cristo, después de largos años de soportado pruebas, dificultades, naufragios, apedreamientos, azotes, después de largos años, él entonces confirma, ya no vivo yo. O sea, ¿quién llegó hasta aquí? Y eso les puedo decir yo, hermanos. Yo no hubiese llegado hasta aquí si el Señor no me hubiese favorecido. Yo no estaría parado aquí delante de ustedes si Dios no lo hubiese querido. Dios es tan firme, Dios es tan fiel, Dios es tan grande. Dios es aquel que oye tus ruegos, tus peticiones. Y Él dice, tú me pediste. Y aquí estoy. Hay situaciones en las que uno pasa, hermanos, que parece que ya no va a vivir. Parece que ya no va a salir de ese trecho de camino, de ese puente, de ese lugar, de ese viaje. Últimamente yo sentí 2 veces, y se los digo, que no sea sorpresa, como que me iba a producir un infarto. Y estaba en el final. Pero vino como una cuerda y pasó. Entonces lo que uno mire es un lugar donde puedas caer, ¿no? Pero el Señor dice, todavía no. Mas la muerte dice, ya. Cuenta uno que lo visitó la muerte y dice que la muerte venía como esos cobradores con un montón de tarjetas ahí. Y llegó, tocó la puerta y le dijo, ¿sabes, Bartolomé? Hoy te toca. Estás en primero de la lista. La primera tarjeta es tuya. Así que de hoy no escapas. Está fijado la fecha y esta es la hora y la cita contigo. ¿Qué me dices ahora? Levántate porque te toca.
Y el Bartolomé se levantó y le dijo: muerte, pues ten misericordia de mí, mira que es la primera vez que te pido. Déjame vivir todavía unos días. No, le dijo la muerte, porque esto es estricto. El día es el día y la hora es la hora, y hoy es la hora. Entonces, Bartolomé vio la tarjeta ahí, la primera, y la muerte como que se distrajo un poquito. Y Bartolomé, acostumbrado a sus vivezas, agarró y cambió la tarjeta del principio, lo puso al final. Y viene la muerte y revisa, le dice: hoy te toca, le dice. Y Bartolomé le dice: ¿estás segura? Sí, le dice, pero mira que voy a darte un chance, le dice la muerte. Voy a dejar hoy día y voy a tomar el último para que te escapes. Entonces la muerte agarra, ya no toma la primera tarjeta, sino la última. Pero como Bartolomé había puesto la primera como la última, la muerte vuelve a tomar la misma tarjeta. Él le dice: qué raro, Bartolomé, yo te tenía en el principio, pero no sé qué ha pasado. Yo te quise dar un chance, pero encuentro tu tarjeta otra vez al final, así que hoy te toca. No sé si me entendieron. Bueno, entonces Bartolomé trató de cambiar la posición de la tarjeta, sin embargo la muerte no le dio chance. Así que en cualquier momento la muerte llega y la muerte aguijonea, porque la Biblia dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. La ley, todo es injusticia. Muy bien, entonces aquí tenemos a Pablo, hermanos, y Pablo toma ese reto y toma la palabra en vivo y empieza a caminar con Cristo. Y cuando Cristo dice: tome su cruz, mire esto, mire este cuadro. Cuando el Señor Jesucristo dice: quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire qué maravilloso responder a esto. Jesús dice: tome su cruz. Pablo dice: ya estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya he tomado la cruz. Ya he caminado clavado en la cruz. De ahí nadie me saca. Eso es para mí la base, el fundamento, donde radica mi fe, dice Pablo. Así que, ¿qué respuesta tan precisa, hermanos? ¿Quién puede decir cuando la palabra del Señor dice: quien quiera, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz? Y alguien se levanta y dice: ya estoy crucificado, ya estoy acostumbrado, ya estoy en continuidad, ya estoy en ese camino, ya estoy en la verdad, ya estoy en la vida, ya estoy en la vida eterna. Qué maravilloso es, hermanos, uno constatar estas cosas tan preciosas. Entonces, ahí está Pablo diciendo: con Cristo ya estoy juntamente crucificado.
y uno que está crucificado y ya no puede separarse de la cruz. Está crucificado, está clavado. Por eso que el Señor se quedó clavado ahí hasta el final, hasta morir, hasta entregar todo. Él se quedó en esa cruz colgado hasta decir, consumado es, todo está acabado, todo está pagado, todo está solucionado. Y Pablo dice, todo lo que ha sido pagado, todo lo que ha sido legal, todo lo que ha sido comprado, todo lo que se me ha dado, está en la cruz. Y es la cruz la base, el fundamento de mi fe. Otra palabra que dice Jesús, niéguese a sí mismo. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Mire, negarse a sí mismo. Me tengo que negar a lo que me gusta, a lo que me agrada, a lo que me antoja. Tengo que negarme a eso. Y cuando el Señor Jesucristo dice, niéguese a sí mismo, hermanos, Pablo responde, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿De qué me voy a negar? Si ya no vivo yo, el que vive en mí es Cristo. Ese, hermanos, son las bases de un cristianismo efectivo, de un cristianismo eficaz, de un cristianismo que lo ve el mundo crucificado. Un hombre y una mujer que advierte el mundo, que ve el mundo y dice, esto es lo que se labró Cristo. Esto es lo que Cristo compró en la cruz del Calvario. Esta persona es la que cuesta el precio de la sangre de Cristo. Es público. Es testimonio vivo de Dios. No es el que yo diga, sino lo que el Señor testifica y dice. Jesús dice, sígueme. Pablo responde, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Sígueme. Ya no vivo en la carne. Milito en la carne. Pero ya no vivo según las pasiones humanas, según los deseos humanos. Ya no vivo según los deseos míos. Soy guiado, dirigido por el Espíritu, porque soy un hijo de Dios. Eso es lo correcto. Porque la Biblia dice que los que son hijos de Dios son guiados, son dirigidos por el Espíritu de Dios. Y entonces Romanos 8:1 va a decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿De qué manera? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No es fácil, pero es posible con Cristo. Entonces, hay cosas, hermanos, cuando Pablo dice, ya no vivo yo, ya no vivo yo. ¿Qué ha pasado aquí? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo es radical. Pablo hace una declaración total. Y esto veámoslo nosotros. ¿Cómo es que Pablo hace esta declaración? Es una declaración abismal con lo que sucede con el mundo. Pablo decide y Pablo condena las cosas que antes vivía. Entonces,
Pablo hace una declaración total, radical, y él ya no lo dice, sino lo muestra. Y ya no muestra a Saulo. Él dice en palabras ficticias, en palabras que se demuestran por el Espíritu, Saulo ya no vive. Saulo ha sido crucificado. Saulo ha sido muerto. Saulo ha sido sepultado. Este cuerpo que ustedes ven ha sido poseído por otro. Este cuerpo que ustedes ven, ya no vive Saulo en él, ahora vive Cristo en él. Este cuerpo en el cual vivía Saulo de Tarso, él ha sido crucificado, ha sido muerto, ha sido sacado de aquí, y el que vive en este cuerpo, el que pasó a vivir en este cuerpo, es Cristo. Él es el que vive en este cuerpo. Y si Cristo vive en este cuerpo, Él hizo nacer una nueva criatura en este cuerpo. Un nuevo hombre, que ahora se llama Pablo. Y no mienta más. A Saulo ni siquiera muestra características de Saulo. Pablo ya no muestra características personales de ese nombre que antes era orgulloso, jactancioso, ese hombre que antes hacía alarde de que era hebreo de hebreos, de que era el más preponderante de entre los judíos. Él no vuelve a hacer esa mención. Entonces, a veces nosotros, hermanos, hacemos alarde de lo que fuimos antes. Hacemos alarde de algo que teníamos antes. Y cuando yo analizo y veo a Pablo, no encuentro ninguna característica, ninguna similitud, ni algo en que Pablo pueda referirse a esas cosas que ya habían pasado de él. Entonces, por eso es, hermanos amados, que Pablo dice, quien recibe y practica a Cristo viviendo en él, encuentra luz y encuentra solución divina para todo lo que necesita. ¿Quién se convierte a Cristo? ¿Quién viene al Señor y le recibe? Debe entender, hermanos, que recibe la luz divina de Dios, la inspiración de Dios, la sabiduría de Dios, el consejo de Dios, la solución en el trono de Dios. Y ya no es necesario que volvamos otra vez a acudir a las artimañas aquellas de las cuales Cristo nos despojó. Entonces, por eso, hermanos, es que Pablo puede decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no vivo yo. El que vive en mí es Cristo. Y más vive Él que yo, porque Él es la vida verdadera, porque Él es la vida consciente, porque Él es la vida eterna, porque Él es la vida de Dios que todo ser humano necesita, vivir la vida de Dios, no la vida de Adán. La vida de Adán es pasajera, la vida de Adán es ligera, la vida de Adán no tiene consistencia, no tiene eternidad, no tiene trascendencia, pero la vida de Dios sí, vive y vive para siempre, y vivirá en nuestro ser para siempre. Este cuerpo se gastará, este cuerpo
tal vez se consumirá, pero la vida que nos ha dado Dios, ese vivir de Cristo en este cuerpo, no acabará nunca, jamás. Entonces, Pablo, al decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ¿qué es lo que quiere decir Pablo? Pablo quiere decir, ese yo viejo, ese yo antiguo, ese yo que era de Saulo, ya no vive. Ya no vive. Eso es lo que dice Pablo. Yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Ese yo antiguo, ese yo orgulloso, ese yo pretencioso, ese yo que se jactaba de todas las cosas, ya no vive. Ya no vive. Ya murió, ya fue crucificado, ya fue sacado de este cuerpo, ya no cuenta para nada. Eso yo experimenté, dice Pablo, al encontrarme con Cristo. Cristo me cambió. Cristo sacó ese yo antiguo y yo me quedé con el yo divino de Cristo. Y ese yo es el que hoy maneja a Cristo en mí, dentro de este mismo cuerpo, pero ya no el mismo hombre. Entonces, ahí hay un trasplante total. Y ahí podemos ver, hermano, la naturaleza de Pablo. Una nueva criatura, una nueva creación, donde hay un contacto directo con el Espíritu Santo, con el origen mismo del hombre mismo que Dios quiere que seamos nosotros. Entonces tenemos que entender y llegar a ese entendimiento. Ese Pablo, ese soberbio, jactancioso, fanático, orgulloso. ¿Orgulloso de qué? De su nación, de su raza. Hebreo de hebreos, de su cultura. De que era mejor que los demás. Se acabó. Se terminó esa lucha. Porque esa lucha es del alma. Es una lucha constante por permanecer en su primacía, en su superioridad. Ahora es el Espíritu Santo. Ahora es el Espíritu que puede elevarlo, hermanos, a cuestiones más grandes, pero sin jactancia, sin una mala conducta. Entonces, veamos rápido, bendito sea Dios, ¿qué cosas es la que perdió Saulo? Porque ¿quién se convierte, hermanos? Yo hago una pregunta, ¿quién se convierte? ¿Saulo o Pablo? Saulo. Pablo viene como una nueva criatura, como una nueva creación. Él no se convierte. Él viene y posiciona el cuerpo de Saulo con el Espíritu del Señor. El Señor hace esa transformación porque el ser humano de ninguna manera puede hacerlo. Entonces, ¿qué cosa llegó a perder Saulo? Y cuando Saulo pierde esas cosas, veamos, cuando Saulo pierde esas cosas, hermano, dice que él lo toma, lo cataloga por basura. Mire cuántas cosas el ser humano puede tener. Y le da valor donde no conviene, valor donde estorba, valor donde ocupa un lugar que debe ocupar, un lugar realmente de valor moral delante de Dios. A veces nosotros guardamos cosas, hermanos. Por eso la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es guardar el corazón y no guardar cosas. Hay gente que guarda cosas y cosas y cosas, y su corazón está lleno de remiendos y lleno de cosas, y no han entendido, y no se despojan. Cuando Pablo a los hebreos dice despojándose de todo peso, despojándose de todo lo que nos asedia, despojándose de todo lo que nos estorba.
Despojándose, ¿para qué? Para poder ser elevados, no hundidos, sino elevados. Si nosotros queremos ser elevados en las alturas, pues despójese, porque la gente que tiene mucho no puede, pensando en sus cosas, pensando en sus quehaceres, pensando en sus riquezas, pensando en los tesoros que tiene, no pueden separarse y su fe no es genuina. Porque la palabra dice, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Dónde está tu corazón? ¿Es tu tesoro Jesucristo? ¿Es tu tesoro tu fama, tu negocio? Hermanos, diferenciemos bien. Está bien que tenga su negocio, está bien que tenga su dinero, pero en su lugar. No voy a estorbar la línea de Dios, el alineamiento de Dios, no puedo estorbarlo con mis cosas. Pero hay gente que no entiende, por más que le digas, no entiende, hermano. Estorban el servicio a Dios, estorban la alabanza, estorban la honra a Dios, el respeto a Dios con sus cosas. Lo mezclan. Y ese es un cristianismo no genuino. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, aquí Pablo nos está mostrando una cosa diferente, la que nosotros tenemos que aprender, la que nosotros tenemos que decidir. Está bien, hermano, tengo mi trabajo, tengo mi dinero en el banco, pero eso no es primero, eso no debe estorbar. La hora del culto es la hora del culto. Usted analice, hermano, discierna. El diablo va a venir a hacerle perder tiempo, va a venir, porque ese es su trabajo del enemigo, estorbarle. No está en la oración de apertura, ya se está perdiendo, porque Dios es Dios. No está en la oración, en la lectura bíblica. ¿En qué está? Si todo el tiempo ocupa en otras cosas, ni siquiera el domingo tiene la delicadeza, el cuidado. Ya no hay que tener entendimiento. Hay que discernir las cosas de Dios. Dios no es mi compadre, no es mi primo. Entonces hay que clasificar las cosas, hermano. Si usted quiere ser bendecido, pues sea bendecido. Y hágalo con gusto, hágalo. Porque el enemigo va a mandar, hermano, va a mandar emisarios, va a mandar dardos, va a mandar avisos. No se deje distraer. Por eso la palabra dice, no des lugar al diablo. No le des lugar porque te va a estorbar. Y a muchos le han acostumbrado a llevar una vida así. El culto, hermanos, el culto a Dios no es una reunión cualquiera. Se los advierto, hermano. Si usted quiere seguir, sígalo. Pero será contra el aviso de Dios. Yo estoy aquí para decirle, para avisarle, porque a mí también me avisaron. Y desde que me avisaron, nunca me gustó llegar tarde al culto. Nunca. Ese es un orden que lo pone el Espíritu Santo. Y aquí veo, sí hay. Entonces con eso se puede empezar a ser puntuales. ¿Cómo vamos a ser puntuales? Siendo puntuales. Entonces es una regla. Entonces, ¿qué pierde Pablo, hermano? Pablo pierde la fama. Mire, Pablo era famoso. Pablo era importante entre los judíos. Pablo había alcanzado una fama terrible entre los hebreos. Pablo tenía un reconocimiento. Pablo era irreprensible ante la ley.
Aquí puede haber personas, hermanos, que son muy ejemplo para los demás, pero delante de Dios. Puede haber personas que hablan muy bonito, o hablan de una manera elegante, florida, pero delante de Dios no han alcanzado nada. Pablo tenía una reputación terrible, hermanos. Pablo era conocido, pero delante de Dios estaba tan perdido, lleno de religión, religioso. Hay tanto religioso, hermano. Entonces, bendito sea Dios. Pablo era celoso, un celoso tremendo. Cuidaba, según él, cuidaba la iglesia, cuidaba el rebaño, cuidaba que no toquen a los judaizantes, a los fariseos, a los saduceos, a los sumos sacerdotes. Celo terrible, pero lleno de religión. Entonces, todo eso, hermanos, es lo que pierde Pablo. Pablo pierde esas cosas. El poder de ser principal, el poder de recibir cartas de los sacerdotes. Pablo tenía, hermanos, la ascendencia de hacer lo que él quería. Pero todo eso lo pierde Pablo. Y dice que todo eso lo tiene por basura porque nunca le sirvió para el bien, nunca le sirvió para la verdad, nunca le sirvió para la justicia delante de Dios, nunca le sirvió, hermanos, para edificación de su vida. Entonces, Pablo toma todas estas cosas y él pierde grandes ganancias económicas, porque todo eso lo llevaba al éxito. Sin embargo, Pablo, al oír el mensaje de Cristo, él cambia, él ve que es algo diferente, ve que es algo que trae vida, ve que es algo que le va a beneficiar a él, no solamente por unos días, sino eternamente. El Espíritu Santo le advierte, el Espíritu Santo lo prepara a Pablo y él decide dejar esas cosas que parece buenas, sin embargo, él las abandona. Entonces, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Hermanos, si nosotros tratamos de entender estas cosas, el mensaje de Cristo, cuando vemos en Pablo, cuando yo veo en Pablo, hermanos, el mensaje de Cristo, cuando él incide en Pablo para que predique el Evangelio, Pablo se da cuenta que no pierde sus capacidades. Él no pierde, hermanos, no pierde en ninguna manera la capacidad que Dios le da, las cualidades, ni los poderes, ni siquiera sus dotes intelectuales, ni su fuerza de carácter, ni su dinamismo, ni su intrepidez, ni su diligencia, ni su vigor, ni su carisma, ni su coraje, ni tampoco pierde su capacidad para decidir, tampoco pierde, hermanos, todas estas habilidades para poder declarar con denuedo la sabiduría que él tenía. Entonces, todas estas cosas, más bien como que el Señor le recomienda que todas esas cosas intelectuales, esas capacidades, toda esa cultura, toda esa enseñanza, toda esa preparación que tenía Pablo, más bien como que el Señor le dice que lo involucre para el progreso del Evangelio. Como que el Señor le dice, hazlo aquí de una manera especial, no para ti, no para tu egoísmo, no para tu vida propia, sino hazlo para canalizar mejor el Evangelio. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros, hermanos. Cuando nosotros tenemos alguna preparación, cuando nosotros tenemos, hermanos, alguna
alguna corriente, cuando nosotros tenemos alguna profesión, el Señor lo que hace es usa a los médicos, usa a los abogados, usa a los ingenieros, usa a los estadistas, usa en ese campo para propagar el Evangelio. Entonces, Dios usará nuestras capacidades, Dios usará nuestras intelectualidades, hermano, para progresar el Evangelio. Esto es muy importante, hermanos, para nosotros. Entonces, ahora, ocupemos un ratito. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Con tanto desarrollo, con tanto adelanto ahora. ¿Qué significa eso? Significa, dice, desistir del egoísmo. Reconozcamos, hermano, si hay en nosotros algo de egoísmo, porque hay mucha gente egoísta, hermano. Hay gente que acaparan las cosas. Hay gente que cuando recibe una cosa no lo reparte con nadie, lo guarda hasta lo pudre. Y cuando ya está podrido, cuando ya no sirve, lo bota. ¿Para qué Dios le va a dar más? Si son mezquinos, egoístas. Yo conozco a gente así, hermano, que no cambia. Esa gente nunca se negó a sí misma. Entonces, es momento de que nosotros tengamos que aprender. Yo he visto, hermanos, a siervos, cuando reciben algo de Dios, lo reparten inmediatamente y vuelven a recibir. Vuelven a recibir y vuelven a recibir y vuelven a repartir, porque esa es su naturaleza, repartir. No hay egoísmo en ellos. Eso es, hermano, negarse a sí mismo. Eso es, hermano, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero en esos, hermanos, que acaparan, que guardan, no vive Cristo. Siguen viviendo ellos. Entonces, es momento de orar a Dios y ver si hay algún rasgo de egoísmo en nuestras vidas. Eso hay que cuidar. No egoísmo, no envidia, no codicia, que es terriblemente peligroso. Es nocivo para el Evangelio. Y nocivo, hermano, porque la gente critica, dice, ese miserable, dice. Ese es un miserable. Cristiano, miserable, mezquino, acaparador. Entonces, negarse a sí mismo viene a eso. Desistir del egoísmo. Nunca aspirar a un poder personal para dominar a los demás. Y jamás gloriarse personalmente. Significa desistir de amontonar riquezas materiales con propósitos de beneficiarse solo. Y hay gente así. Hay gente, hermano, que tienen tiendas, abarrotes y no ceden nada. Al contrario, cierran más bien a ver si las cosas suben. Mezquinan, roban el peso, cambian las pesas. Ahora que hay esa novedad de meter agua al pollo, yo no sé si hay algún cristiano que pueda hacer eso. Entonces, de todas esas cosas hay que fijarse bien para negarse a hacer eso. Entonces estamos hablando, hermanos, de cosas que hay que negarnos, no amontonar. ¿Para qué? Porque el Señor es para siempre. El pan de cada día y es suficiente. Abstenerse de todo aspecto de mal. Vamos a ver cuáles son esos aspectos de mal. Lo vemos rapidito. Primera de Tesalonicenses 5:22.
¿Alguien lo tiene? 5:21. 5:21. Examinándolo todo, retener lo bueno. Ya. ¿El 22? 22. Absteneos de todo especie de mal. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo de toda vuestra poder, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepreensiblemente para la venida de Cristo. Amén. Mire lo que dice. Mire lo que dice, hermano. Debemos ser guardados espiritualmente. Todo vuestro ser, todo mi ser sea guardado. Todo mi ser sea disciplinado en la disciplina moral de Dios. Porque si todo, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo deben ser guardados, irreprensibles, hasta la venida del Señor Jesucristo. Son unos días, hermanos. ¿Cuánto? Tal vez sean 90 años, 100 años, comparado con los millones de años que vamos a vivir. Soporta. Si te quitan, que te quiten. Ya verás el pago que el Señor da. Que te quitan, que te quiten. Si te quitan la capa, la camisa, también dale la capa. Dale. Dios te dará más. Pero si acaparas, entonces Dios quitará. Dice, significa dejar los impulsos desordenados. Hermanos, hay hasta cristianos que elaboran ciertos impulsos desordenados y que toman, hermano, que lo toman como una regla. Escúcheme ahí. Han oído de gente perversa. Dice, haz esto y que eso te sirva como guía. Y hay gente así, hermano. No, hazte esto y ponte esto y vive con esto y no te descuides. Amuletos. Hay hasta cristianos, hermano, que andan con eso. Eso no se debe hacer. Hay que negarse a esas cosas. Por eso dice negarse a sí mismo. Niéguese a sí mismo, dice la palabra. Es bueno pensar en ayudar a los demás, pero sin disminuir la justicia de Dios. La justicia de Dios sea correcta. La justicia de Dios, hermano, es que si te prestan un sol, devuélvele. Esa es la justicia de Dios. Pero hay gente perversa de corazón. Reciben un favor y se olvidan. Y ya no deben. Se acerca porque la recompensa es de Dios sobre los justos. No seguir los usos de la gente. Veamos esto rapidito. La mentalidad típica de mucha gente en la tierra, en las áreas totales de su vida, sin negarse nada. Mire lo que dice. Hay gente que dice, yo no sé si entre los cristianos, pero usted obsérvelo esto, y nunca lo reciba, ni lo oiga. Dice, date el gusto, te mereces. 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 No te niegues ningún antojo. Experimenta las cosas. ¿Qué experimenta? Curiosidades. Toma lo que puedas. Acapara todo lo que puedas. Llena. Toma, bebe, come. Y hay otros que dicen, puedes tener sexo con quien quieras. No te niegues nada.
Mañana te mueres. No dejes tus placeres sin realizar, tus sueños, tus anhelos. Y hay gente dentro del cristianismo igual. ¿Cómo irán a orar? Yo no lo sé. Y hay gente que no se niega a nada. No se niega de la televisión, no se niega de los periódicos, no se niega de las revistas, no se niega nada de los ojos, no se niega de los licores, no se niega de los placeres. Hay gente camuflada, que entran en las iglesias. Y esta generación es precisamente la que está, hermanos amados, prohibiéndose de negarse todo. Prefieren que se destruya sus cuerpos, sus vidas, pero rehúsan dominarse a los malos hábitos. No rehuyen ni ambientes, no rehuyen ni lugares ni campos. Viven desorientados psicológicamente, emocionalmente, y desarrollan un carácter terrible, perverso. Y esa gente hay. Por eso, hermanos, oremos para que el Señor nos separe. Él sabe cómo hacerlo. Entonces, el Señor Jesucristo lo que hace es advertirnos, hermanos, con estas enseñanzas. Quiere cambiar nuestra mentalidad. Sin embargo, las multitudes se empeñan en seguir sus impulsos a toda costa y se convierten en una sociedad maligna. Y esta es una sociedad maligna, perversa. La gente dice, no hay seguridad, no hay seguridad. No hay seguridad para los que no han tomado la seguridad de Dios. Ahí, hermano Consuelo estaba leyendo sobre el Salmo 27. Aunque en un ejército, confiemos, Él es el guardián. Dice el Salmo 121, Él es mi guardián desde hoy y para siempre. La sociedad se pierde, aún dentro de la iglesia. Hay gente que dentro de la iglesia se pierde. ¿Cierto, hermanos? Hay personas que dentro de la iglesia ya están perdidas. Que el Señor tenga misericordia. Porque es cierto. Y esa gente está más perdida que las que están afuera por venir. Esas vienen y se convierten. Y se convierten de verdad. Pero los que están perdidos adentro ya no tienen arreglo. Entonces, ¿qué pide el Señor? Terminamos con esto. El mismo Señor Jesucristo se negó a sí mismo por causa de nosotros. Él se negó. Porque Él, hermanos, pudo haber venido el Señor. Pudo haber nacido de la Virgen. Pudo haber estado en el pesebre. Pudo haber caminado con los sabios. Pudo haber enseñado en las sinagogas. Pudo sanar enfermos. Pudo limpiar leprosos. Él pudo hacer todas esas cosas. Pudo dar de grandes enseñanzas, grandes doctrinas. Pero de ahí no más. Cuando Él estuvo en el monte de la transfiguración con Moisés y con Elías, Él estuvo ahí en un ambiente celestial. Él de ahí pudo irse. Y nadie decía nada aquí. Pero el mundo se hubiese perdido totalmente. El mundo no hubiese sido salvo. Las almas se hubiesen perdido. Porque ni una cosquilla le hubiese hecho al diablo, sanando enfermos, limpiando leprosos, devolviendo la vista a los ciegos, aún levantando muertos. Ni una cosquilla le hubiese hecho a Satanás, sino moría en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario fue el fin. Él tuvo que morir en la cruz del Calvario para traernos salvación y vida eterna.
Solamente allí pagó Él el precio. Solamente ahí Él se despojó de todo. Y gracias al Señor Jesucristo, que hizo ese sacrificio tan grande, hermano, y nos dio una salvación tan grande. Entonces Él se negó a sí mismo. Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es difícil beberla. Es difícil. Si hubiese otra forma, Padre, si hubiese otra forma de salvar a la humanidad, lo haría. Pero esta, de morir en la cruz, es difícil. Aún parece que ni Él quería morir. La muerte es terrible. Sin embargo, dijo: Señor, hágase tu voluntad y no mi voluntad. Y fue a la cruz del Calvario, por amor a nosotros. Tanto nos amó, tanto amó a este planeta, tanto amó a esta raza caída, que el Señor se despojó de sí mismo, se negó a sí mismo, para que hoy nosotros podamos hacerlo con el poder, con la fuerza y con el Espíritu de Él. Podemos hacerlo. Y hoy podemos comparecer ante su presencia y Él nos quebranta, Él nos enseña, Él nos cobija, Él nos lleva de la mano, Él nos hace pasar situaciones aún muy difíciles, pero nada es imposible para Él. Caminemos con Él, hermanos, que falta poco. El trecho falta poco. El horizonte está cercano. Levante los ojos y mire. Él está en el horizonte esperándonos aquel día de su llegada. Amén. Que el Señor lo bendiga, hermanos. Muchas bendiciones.